Sí, aquí estamos en el Congreso de la Empresa Familiar y en los próximos minutos nos acompaña KPMG, que es patrocinador de este congreso en esta edición 24ª. Estamos con Miguel Ángel Faura, que es socio responsable de la empresa familiar en KPMG España. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, queríamos hablar sobre todo de esa importancia que tiene la empresa familiar en el tejido empresarial. ¿Hay algún dato que nos pueda dar, que nos explique exactamente cuál es esa importancia y también pues que nos contextualice un poquito por qué en España las empresas familiares son desde luego tan importantes en nuestro tejido empresarial? Sin duda. Bueno, yo creo que hay un dato que es su contribución, ¿no?, al empleo y al PIB. Según los datos del Instituto de la Empresa Familiar, aporta el 70% del empleo y el 60% del PIB del sector privado. ¿Y el por qué España sí es diferente a otros países? Pues yo diría que por el carácter del espíritu emprendedor que tenemos los españoles, ¿no?, que eso lleva a que promovamos muchos proyectos inversores, ¿no?, y de negocio. Claro, también probablemente tenga que ver mucho pues esa cultura más familiar que tenemos en España y pues ahí, pues por eso quizá muchas empresas surgen directamente desde el núcleo familiar, entiendo. Sí, exactamente, y que se promueve pues ese espíritu de sucesión, de legado, de dejar a las siguientes generaciones algo mejor que lo que uno recibe, ¿no? Sin duda. Sin embargo, bueno, a pesar de que el 90% de las empresas privadas son familiares, hay que decir que realmente muy pocas llegan a lo más alto. Exactamente por qué motivo o qué se puede hacer para que una empresa familiar crezca de forma sustancial, desde qué punto hay que impulsar ese crecimiento, desde el punto más privado, con la inversión, por ejemplo, de grandes fondos de inversión o, por ejemplo, desde el ámbito público, con más ayudas por parte del gobierno a empresas más pequeñas. Y bueno, otra cuestión también que te quería preguntar es cómo ha impactado la pandemia en todas estas empresas familiares, porque como decimos, el grueso es un poco empresas más pequeñas, no tanto las más grandes. Son muchas preguntas. Si empiezo por la primera, a ver, yo diría, ¿qué tienen que hacer las empresas familiares, ¿no?, para poder continuar, para poder crecer, ¿no? O sea, yo destacaría, ¿y cuál es la diferencia de esas que han tenido más éxito respecto a las que no? Yo diría tres aspectos. O sea, el primero, la necesidad de la profesionalización de la gestión, esto es un aspecto importante, la profesionalización de la gobernanza también, tanto desde la óptica del negocio como de la familia, y luego un tercer punto muy importante para nosotros en KPMG, que es también el de la ambición por el crecimiento. Este es un tema también fundamental. Decías cómo ha afectado la pandemia. Pues claramente la pandemia lo que ha demostrado es que el tamaño ahí juega un papel importante en esa capacidad de resiliencia, que compañías, que grupos con mayor tamaño han mostrado más aplomo y por tanto las empresas más pequeñas han mostrado más fragilidad. Ustedes en KPMG trabajan directamente con las empresas familiares. Ahora en un ratito nos va a explicar exactamente qué papel juega KPMG en todo esto, pero también quería preguntarle directamente a ustedes qué preocupaciones les trasladan desde las empresas familiares respecto al contexto económico, en el contexto actual. Sí. Pues yo creo que la principal preocupación, lo que estamos observando es, o sea, la empresa familiar está asumiendo un papel de liderazgo en este proceso de transformación del tejido empresarial español, que sin duda estamos viviendo un momento único para ello. Para este proceso de transformación, bueno, Europa nos está marcando unos ejes estratégicos, pues, sostenibilidad, digitalización, etcétera, que son fundamentales, y la gran preocupación que nos trasladan las empresas familiares es cómo poder aprovechar al máximo ese viento de cola que nos viene por estos fondos europeos de Next Generation. Claro, porque al final uno de los pilares fundamentales que también se está poniendo de manifiesto en este congreso es esa sostenibilidad, pero teniendo en cuenta que el grueso, como decimos, de las empresas familiares son más pequeñas, no sé hasta qué punto es más difícil poder enfocarse en esta sostenibilidad cuando a veces parece que es poco rentable, ¿no? ¿En qué medida las empresas familiares se están enfocando en esta sostenibilidad? Bueno, cuando hablamos de empresa familiar hablamos de propósito, hablamos de valores, hablamos de compromiso con la sociedad, con la economía, con el empleo, con los colaboradores. O sea, en definitiva estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de futuro, ¿no? Entonces, las empresas más pequeñas, pues la realidad es que en esa ambición de crecimiento, o sea, el ángulo tiene que ser buscar asociaciones, colaboraciones, alianzas para que entre todos construyamos un tejido empresarial mejor. Exactamente, ustedes desde KPMG, ¿qué papel juegan en todo esto de la empresa familiar? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué servicios prestan a las empresas familiares? Sí. Bueno, nosotros en KPMG, o sea, nuestro propósito es aportar confianza e impulsar el cambio. Por eso, en un momento como el actual, en el que estamos viviendo un proceso de transformación fundamental del tejido empresarial, nuestro papel clave y nuestro compromiso es acompañar a la empresa familiar en este proceso de transformación. Ustedes, por ejemplo, ponen a las pequeñas empresas familiares en contacto con las más grandes para que puedan innovar
innovar y bueno, desarrollarse, por ejemplo. Sin duda, o sea, todo el entorno colaborativo que tiene que promoverse en el entorno actual es también impulsado por KPMG, y para eso pues son todos los eventos, y aprovechando, como bien mencionaba antes, también todos los proyectos de fondos europeos en esa creación de proyectos tractores y de consorcios que lleven a que empresas de mayor tamaño hagan de tractor de la pyme. ¿Ustedes desde KPMG están observando que esos fondos europeos están llegando efectivamente a las empresas familiares en España? El tema de fondos europeos sin duda es una realidad ahora, y es el tema de moda en el que en todos los sitios hablamos. Ahora mismo se está terminando de aterrizar los pasos que se tienen que dar para que cumplan esos objetivos de transformación del tejido empresarial, y desde luego lo que estamos asesorando, lo que estamos ayudando a las empresas es a que se preparen para que estructuren bien y alineados con esas estrategias europeas sus negocios en esos entornos colaborativos y con esos proyectos tractores y con consorcios con otras compañías para cumplir con esos objetivos de los fondos europeos. Pues Miguel Ángel Faura, socio responsable de la empresa familiar en KPMG España, muchísimas gracias por atender a Negocios Televisión y también por traernos esos datos tan interesantes, bueno, de la contribución que tiene la empresa familiar a la economía española, por ejemplo, aportando ese 60% del PIB, al Producto Interior Bruto español, que sin duda es una cifra muy elevada. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, muchas gracias.